Hey, Ernesto por acá. Dos videos que voy a mostrarte a continuación fueron censurados durante la paniquemia del coronabubu, pero son de especial importancia para nuestra comunidad porque expresan algunas de las ideas centrales del método científico, incluidas ahí en lo que estamos diciendo. Un pequeño video es acerca de la inmunidad innata y otro acerca de básicamente el tamaño de los virus. Y esto tenía que ver con la inutilidad de ciertas estrategias que, como sabes, fueron forzadas de manera completamente espuria, basadas en un factor psicológico, como el uso de un pedazo de tela en la cara. Pero fíjate que desde qué modo lo estamos haciendo. Ambos videos fueron grabados desde mi antiguo laboratorio de investigación. Como te decía, de inmediato te paso a compartir porque es importante que la familia y la sociedad entienda, en definitiva, la importancia de la ciencia. Es crítico que la ciencia tenga lugar en el pensamiento contemporáneo. Es crítico que nosotros podamos, sin lugar a dudas... Brevemente, ¿qué hacemos? Bueno, un minuto. Decía, es crítico que nosotros podamos, digamos, tener un diálogo científico. La peor cosa que nos puede pasar es que hay una censura del debate científico que hace a los fundamentos de una democracia verdadera. Así que fíjate en estos dos cortos videos. El primero es, le pusimos un virus por el ojo de una aguja, un poco una referencia bíblica / científica, pero fíjate en los conceptos ahí y de inmediato vamos a ver el otro acerca de la inmunidad. Bien, vamos allá. And play. Boom. Déjenme explicarles brevemente qué hacemos acá. Esta cámara que tiene presión positiva de aire, es decir, corre viento por ahí, se conoce como área 100. El área 100 en realidad es debajo de este flujo laminar. La cabina de flujo laminar tiene también un filtro de partículas. Este aparato es un filtro de partículas. Lo que se intenta lograr es una atmósfera donde por una unidad de volumen particular, que es un pie cúbico, haya solamente como mínimo, o como máximo quiero decir, 100 partículas menores de 5 micrones. ¿Okay? Es un requerimiento del procedimiento. Ahora yo estoy hablando así porque no estamos haciendo un procedimiento, pero les queríamos llamar la atención sobre cómo se esteriliza para después conversar acerca del tamaño de los gérmenes, el tamaño progresivamente más chiquito de los gérmenes, ¿no? Bacterias, virus, etc. Los viriones, las partículas virales. El procedimiento que usamos acá es de esterilización por filtrado para que la solución experimental o clínica que sale de acá no tenga ningún germen. ¿Cómo hacemos entonces? Hacemos una serie de filtrados sucesivos con filtros cada vez más pequeños. Este es un filtro en particular de 1,6 micrómetros, ¿correcto? Que se interpone entre el aparato de filtración, como veremos, y después hay filtros tan pequeños como este que tengo, que es un filtro de 0,2 micrones, ¿sí? Este filtro. Bien, la cuestión es que eso deja fuera los grandes por ejemplo, los parásitos, los huevos de parásitos, etcétera, las bacterias y los virus. Los virus pueden ser tanto como 100 veces más pequeños que las bacterias, que ya son invisibles al ojo desnudo. ¿Por qué es esto relevante? Lo vamos a conversar un minutico. Ahora vamos a ver cómo es la esterilización por filtrado y seguimos conversando. Va a ser un poco de ruido, es medio ruidoso. Ahí va, perfecto. Perfecto, vamos a ver el filtro intermedio que capturó lo que el ojo desnudo puede ver y nos vemos allá afuera. En esta serie progresiva de filtros hemos ido capturando partículas cada vez más chicas. No lo hacemos al inicio porque taparía el filtro, son demasiado grandes y demasiado numerosas. Y resulta que estamos seguros de que estamos sacando cada vez partículas más y más pequeñas. Hacia el final, el filtro más chico que tenemos de 0,2 micrómetros, estamos seguros de haber dejado afuera todas las partículas virales, todos los gérmenes conocidos hasta la fecha, descritos hasta la fecha. Los elementos que pasan disueltos en el agua, que es destilada 3 veces, etcétera, son agua sin minerales, son estrictamente moleculares. Hay que tener en cuenta también que a esta escala, a la escala de los nanómetros, el mundo no se comporta como estamos acostumbrados a esta escala de los metros, ¿no? Un nanómetro es 10 a la menos 9, es decir, es
Son muchos órdenes de magnitud más pequeños que lo que el ojo puede ver, ¿no? A esa escala, decía, cuestiones como la gravedad o la fricción no tienen, por ejemplo, partículas nanométricas pueden permanecer en suspensión de manera indefinida. Con lo cual no hace falta, alguien me preguntaba, ¿los virus pueden flotar en la saliva? No hace ninguna falta que haya una gota de agua, ni una microgota de saliva, ni nada. Los virus, básicamente las partículas virales, los viriones, por la naturaleza de la escala en la que existen, la escala nanométrica, como decía, están sujetos no a otras leyes, pero a otras expresiones de las leyes físicas, ¿no? Esencialmente pueden salir, y a menos que este aparato sea capaz de capturar todos los litros de aire que exhala la persona, no hay modo de retener los virus, esas partículas virales. Es verdad que baja dramáticamente la cantidad de saliva que emitimos, los buenos tapabocas, no vamos a demostrarlo ahora, pero de todas maneras en el aire exhalado hay millones, repito, millones de partículas virales, de virus, que pueden perfectamente salir y están ahí en suspensión por la naturaleza misma del mundo en que habitan, el mundo a escala nanométrica. No necesitan saliva, simplemente pueden estar acompañados de simplemente el vapor y los gases que exhalamos. Vamos a ver estos minutos. Lo más importante de todo esto es mantener la racionalidad, usar el juicio crítico y no suspender, por causa de la emoción, nuestra capacidad de raciocinio. Bueno, el primero es muy claro. Lo único que estábamos diciendo es que que hay que usar la cabeza. De esto, bueno, se acordarán que había un eslogan, tápate la boca. En el fondo lo que están queriendo decir ahora es muy claro. La manipulación ya ha sido admitida por numerosas personas que dieron el silbato, es decir, que denunciaron la coerción a la que habían estado expuestos, y además muchas personas responsables, actores políticos de poca monta, que fueron los que ejecutaron las órdenes superiores, básicamente dijeron, sí, era una estrategia y se fueron diciendo y desdiciendo. Era una estrategia simplemente psicológica para que la población estuviera lo más asustada posible, y esto es importante que lo mantenga. Es un poco el criterio mismo detrás de la serie Science to the People, es entender que el juicio crítico, el razonamiento crítico, la capacidad de discernir, de pensar críticamente, es crucial para una ciudadanía eficiente en la democracia. Y mientras más miedo tienes, menos juicio crítico tienes. O sea, baja tu filtro crítico, porque el miedo es un inhibidor racional. También te habrás dado cuenta que es un inhibidor motor. El miedo y la ira son inhibidores racionales. Bueno, así que, ¿qué hay de erróneo o de malo o de detestable en esto que dijimos recién en este video? Nada, pero fue censurado de inmediato. Otro video importante que tienes que conocer para la salud de tu familia es el que decíamos que lidia o versa acerca de la inmunidad innata. Esto es absolutamente, rigurosamente plegado a la epidemiología más clásica. O sea, no había nada raro, nuevo, ni nada. A los homínidos, nuestros antepasados directos, y al Homo sapiens sapiens nos tomó casi 70 millones de años terminar de perfeccionar este maravilloso sistema inmune. El sistema inmune tiene, en principio, una capacidad que llamamos inmunidad innata. El 80% de lo que estamos pudiendo resolver, lo resolvemos sin darnos cuenta con el sistema inmune innato. Esto tiene unas células, por ejemplo, que he pintado acá, monocitos, células dendríticas, neutrófilos, y unas proteínas especiales que en suma componen esto que se llama la inmunidad innata. Tiene varias funciones. De primero, es genérica, es inespecífica, no necesita aprender. Y si bien no confiere una inmunidad de largo plazo, que eso es la segunda ola de la inmunidad, que es la inmunidad esta adaptativa o adquirida, resuelve gran parte de los problemas. Lo que estamos teniendo ahora a nivel global justamente es un colapso de la inmunidad innata, que ya se sabe cómo fortalecerse. Cuando yo digo que una patología tiene 1,5% de mortalidad, automáticamente estoy admitiendo que el 98,5% de las personas que se sanaron precisamente por el concurso de la inmunidad innata. Este maravilloso conjunto de reacciones, que es una cascada de reacciones que despierta al sistema inmune y que, como hemos visto, tiene todos estos componentes, pero requiere para su funcionamiento óptimo de la fiebre, de una temperatura alta. Comienza cuando unas
emanaciones químicas de los leucocitos, de una de las primeras respondedores del sistema inmune, llamadas citoquinas, informan a través de la sangre al hipotálamo que produzca una gran cantidad de fiebre, un calor importante, un calor metabólico, ¿no? Esto genera, como ya explicamos antes, una serie de reacciones muy, muy útiles que defienden, en definitiva, a las células sanas, al resto del organismo, de la invasión de las bacterias, virus, hongos, etc. Interesantemente, en la medida en que estas células se van activando, aparece la posibilidad de, esto es un NK, Natural Killer, es un buen nombre a tener para un linfocito, aparece la posibilidad, decía, de incluso instruir por medio de unas sustancias, de una familia llamada interferones, como el interferón alfa, por ejemplo, que seguro escuchó hablar, a instruir a las otras células del cuerpo a que no permitan el avance de los virus. En el caso de los macrófagos, por ejemplo, dan cuenta de las bacterias muy eficientemente. Repito, 2/3 partes de la inmunidad se achican, se enfrían si bajamos la fiebre. Esto es importante porque, en definitiva, para la segunda ola de la inmunidad, la que nos va a proteger para sucesivas estaciones, dependemos entonces de que la inmunidad innata haya hecho su trabajo y después la inmunidad adaptativa nos confiere una inteligencia ya adquirida, que es esta presentación de antígenos, se llama técnicamente. En suma, es importante entender que hay que confiar en el sistema inmune. Como les decía, nos tomó la buena parte de 73 millones de años a terminar de construir esta perfecta maquinaria, pero no le deben faltar las piezas. El mejor auto del mundo, sin aceite, sin gasolina, sin líquido de freno, sin esa sustancia hidráulica para la conducción, simplemente no anda. Nuestra máquina, perfecta como es, requiere un abanico de sustancias en concentraciones precisas. Ya se sabe, en términos de la biología evolutiva, que las sustancias que animan o que posibilitan esos funcionamientos tienen una concentración óptima por debajo de la cual no funciona bien el sistema. Así que hagamos honor, honremos el sistema inmune innato, este maravilloso conjunto de células y proteínas con los nutrientes inmunoesenciales de los que venimos hablando en los últimos días. ¿Ok? Bueno, está muy claro que, digamos, todo aquello que describe el mundo de manera objetiva es lo que es precisamente el meollo mismo del método científico. Todo aquello que describe el mundo de manera objetiva debe ser básicamente considerado. Y, por supuesto, las personas que hacemos ciencia nos hemos equivocado sistemáticamente. En el fondo, incluso, la ciencia no es sino una saga continua de errores sistemáticos, fallos, que van construyendo la verdad objetiva. Si nosotros básicamente tenemos una idea acerca del mundo, este es el meollo del método científico, o sea, tecnología filosófica para entender qué es y qué no es. Yo tengo una hipótesis, yo fabrico un diseño de experimento en torno a esa hipótesis para probar que es cierta o que no, y ahí me doy cuenta de si estoy yendo cierto o no, y de esa construcción conjunta del conocimiento que hacemos los humanos va emergiendo la verdad. Lo único que no puede pasarnos, con esto ya te dejo, es que haya una censura del discurso científico. La narrativa oficial no puede ser hegemónica. Esto es lo peor que le puede pasar a los humanos en una época en que tenemos un dominio tan grande de tecnologías como las bombas nucleares. De ninguna manera podemos perder la costosísima libertad de expresión y los derechos constitucionales que forjaron el mundo contemporáneo que tú y yo disfrutamos hoy. Espero que haya servido. Nos vemos pronto. Mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Si llegaste hasta acá es un milagro. Nos vemos por ahí. Y como siempre decimos, science to the people, baby.